Almudena ha logrado 4 finales olímpicas. Esto es súper importante. Al final es, yo creo que la única gimnasta que lo ha logrado. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo y tener un objetivo claro de conseguirlo y hacer historia. Y luego es que es el trabajo, o sea, no es solo que ha conseguido títulos o que ha estado en 4 finales olímpicas. Ha seguido trabajando para el mundo de la gimnasia. Niñas que no habían nacido cuando ella empezó a hacer gimnasia la conocen porque sigue vinculada en el mundo de la gimnasia, escribiendo libros, yendo a campeonatos, haciendo entrevistas, yendo a colegios. Mi ama, cuando me hacía la coleta, me decía, bueno, sujétame el cepillo. Y entonces, en ese rato que yo estaba sujetando el cepillo, pues lo lanzaba al aire y lo quería coger siempre por el mango y que no se cayese. Aquella niña empezó a hacer gimnasia rítmica en la Ikastola como actividad extraescolar. Había baloncesto, fútbol, ajedrez y rítmica. Y entonces mi madre dijo, bueno, yo creo que de las actividades extraescolares que hay en la ICAS, creo que la gimnasia es lo suyo. Yo no me di cuenta de que tenía cualidades para este deporte hasta 11, 12 años, porque al principio simplemente jugábamos. Era, Simón dice que te toques con la mano derecha la oreja izquierda. Simón dice que levantes la pierna, entonces yo sí que es verdad que la levantaba y claro, como la levantaba más que todos, o todas en este caso en la Ikastola, decía, ostras, esto es raro, o sea, esto lo hago diferente. Y entonces en vez de verlo como una virtud, lo que veía es que hacía algo diferente y raro. No encontré ese talento o esa virtud en mí como algo positivo. Me acuerdo cuando me incorporé a Madrid, fue en un chalet, compartía cama con una compañera mía, con Nuria Cabanillas. Me acuerdo que nos pusimos en la ventana y nos pusimos a llorar las dos. Me lo recuerdo como un momento muy triste, porque de repente era ver al coche de tus aitas, ¿no?, irse por la ventana y decir, ostras, que a partir de ahora tengo que hacer bien las cosas. Tiene que merecer la pena esto, ¿no? Yo me estoy alejando de la familia, yo estoy abandonando a la familia. Hay algo que pasa que cuando tú llegas a un equipo nacional normalizas muchas cosas que ocurren porque nadie te cuenta que está siendo un sacrificio para ti y que es un esfuerzo, que son cosas diferentes. Entonces cuando tú llegas ves lo que hacen las mayores y entonces para sentirte aceptada dentro de ese grupo haces lo que hacen las mayores. Y entonces estás adquiriendo también unos hábitos o unas formas de ver cómo tienes que convivir tú en ese nuevo contexto, en ese nuevo entorno, como algo normal, y luego te das cuenta con los años que no. Pero luego te das cuenta que empiezan a ocurrir otra serie de cosas, como es ese momento en el que crees y piensas por primera vez que eres prescindible, porque vienen nuevas generaciones. Y aunque tú hayas conseguido estar en una final olímpica y estar con 16 años entre las mejores del mundo y ser la gimnasta más joven, estar entre las mejores, al ciclo siguiente entran gimnastas más jóvenes y consideras que tienes que volver a empezar de cero. Y entonces, cuando tú estás mal porque también te pasan cosas, ¿no?, te empiezas a enamorar, el primer desamor y esas cosas que van ocurriendo dentro del equipo, es como que eso no tiene que tener importancia. Tiene que importar solo el entrenamiento. Y entonces empiezas a ver la vida y entender la vida por lo que generas y lo que creas, ¿no?, no por lo que eres. Y esto es muy peligroso. Lo que vimos en los Juegos Olímpicos de Tokio con Simone Biles, yo creo que fue un reflejo de la sociedad. O sea, lo que vemos en cada ciclo olímpico o en cada momento social marca también lo que está ocurriendo en la sociedad. A mí me gustó mucho este gesto de que pensara en ella antes que en el resultado, precisamente porque veía una gimnasta en ese aspecto elaborada, que tenía la capacidad de discernir
y de no estar trabajando y compitiendo sin pensar en las consecuencias de lo que podía suponerle. Y quien está metido dentro de este deporte sabe que perderte en el aire, perder la sensación espacial, te puede llevar a caer de cabeza y quedarte en una silla de ruedas. Entonces, esta gimnasta le ocurrió durante la competición y dijo, ojo, que como me vuelva a subir, no sé qué puede pasar. Me parece de alguien muy elaborado y que la entiendo, porque esto solo lo consigues con los años. O sea, yo la capacidad que tuve al final de mi carrera deportiva para sostener ciertas cosas que ocurrían tiene que ver con alguien que está mentalmente muy bien elaborada y muy bien trabajada. Yo desde el año 2000 tenía la retirada muy presente, pero porque los demás me retiraban. Y es que era horrible, porque digo, ¿pero por qué? Y demostré que podía llegar a esos terceros Juegos Olímpicos, que ya era la leche en su momento. Hay otra vez la retirada, ahora ya sí se retirará. Y yo, ¿pero por qué otra vez? O sea, fue una pelea constante contra un sistema establecido, una forma de pensar. Cuando tú solo estás a merced de lo que dice el técnico y no tienes opinión y no puedes decir nada y solo tienes que acatar órdenes, cuando tú dejas ese deporte, sientes que no has elaborado absolutamente nada por ti y para ti. Cuando ocurre es un vacío, es una crisis de identidad, es una sensación de falta de pertenencia y de pertenecer a algún lugar. Lo bueno que tiene es que es algo común en todos los deportistas y que cuando lo hemos empezado a poner en común nos hemos sentido parte de una comunidad y eso te hace sentir ya que perteneces a algo. Son muchas cosas que abordar en el momento de la retirada que se complica tanto que cuando la atraviesas y no tienes a nadie que te hable de esto, sientes mucha soledad, mucha incapacidad, sientes que solo valías por aquello y no vales para otra cosa. Entonces, de repente, si tienes la capacidad de reciclar lo que en esencia eras como deportista, no lo que generabas como deportista, eso es lo que te puede hacer salir mucho más rápido de esta situación. Antes no había gimnastas, no había esa referencia de gimnastas más mayores que seguían compitiendo. Entonces, cuando a uno le cambia el cuerpo, cuando ya empieza a ser más adolescente, pues no te ves tan bien o siempre la gimnasia era para gimnastas delgadas y eso llega un momento en que te retirabas. Si es un deporte que te gusta, ¿por qué con 14, 15 años tienes que dejarlo? Pues yo creo que eso ha cambiado y mucho habrá sido gracias a Almudena. Este momento fue un poco reivindicativo, precisamente para demostrar que con un cuerpo ya de mujer podía seguir en la élite y me atreví a hacerlas con mucha vergüenza, pero dije, Almo, atrévete, atrévete. Tienes que dar voz a hacer una gimnasia sostenible en el tiempo. ¿Y por qué cuando tenemos y adquirimos esta maestría y esta destreza te obligan a dejarlo? O te dicen, no, te ha cambiado el cuerpo, estás gorda. No, estoy convirtiéndome en mujer. Esto es normal, esto es un cambio hormonal. Entonces es verdad que te cambia el eje, tus saltos son más pesados, hasta que vuelves a adquirir la fuerza para que tus saltos tengan una recepción más ligera, pues lleva un tiempo. O sea, lleva una adaptación. Tercera Olimpiada y tercera final para Almudena Cid, que creo que debe estar más contenta que unas Pascuas, Almudena. Entendían que ser una mujer madura en el deporte podía ser un problema para el rendimiento, porque al final tienes capacidad reflexiva y entonces tienes capacidad de cuestionar a la autoridad, como cuestionas a los padres. Para las entrenadoras y entrenadores es muy incómodo sostener la adolescencia porque de alguna forma es la etapa más rebelde. Pero es que es tan necesaria para que ese deportista saque todo lo que tiene dentro. Entonces empieza a tener sentido tu deporte a partir de esa edad, no antes. Entonces, no lo entendía. Fíjate que considero que salí como victoriosa, pero el pozo que me queda es de haber estado peleando con lo que supone haber demostrado ser una mujer dentro de este deporte y con todo lo que conllevaba mantenerme en la élite y rompiendo esta barrera de la edad y peleando con una estructura que era mucho más fuerte que yo. Entonces me agoté. Esa batalla, o sea, no se la deseo a ninguna gimnasta. Yo la sensación que he tenido es que cuando me retiré, cuando conseguí encontrar en esencia cómo era yo dentro del deporte, entendí qué es lo que podía hacer a partir de este momento, ¿no? La interpretación como actriz me permite también transitar
por experiencias que no podía permitirme, ¿no? Entonces yo creo que cuando encuentras un lugar donde vuelves a poder invertir tu esencia, tu tiempo, es como que dices, vale, aquí es donde quiero estar. Con la interpretación encontré la forma de reconciliarme con mis emociones, aquellas que había ocultado toda mi vida. Ha sido un proceso muy sanador. Antes las tapaba para sobrevivir, ahora vivo en ellas. He ampliado mi visión del mundo. Ahora tengo mucho que aprender, mucho que disfrutar y mucho que viajar, aunque sea mentalmente, a través de la imaginación.